Muy buenas tardes, ya tengan todos ustedes. Agradecemos al doctor José Alberto Díaz Quiñones y a la mesa directiva de nuestra querida Sociedad Mexicana de Salud Pública, que además veo aquí a su vicepresidenta y a su secretaria, el que nos hayan hecho el honor de invitarnos a esta sesión. Muchas gracias, Alberto, te lo aprecio mucho. Y a nombre de esta sesión y por instrucciones de Lorena, me voy a permitir presentar a los participantes. El doctor José Ramos Castañeda, la doctora Lorena Suárez Idueta y su servidor Miguel Lombera. Me han encargado que presente a cada uno de ellos con una semblanza curricular. La verdad es que la tengo, pero son 3 hojas de cada uno. Yo tengo nada más una cuartilla, lo cual me facilitaría mucho, y me voy a permitir, si me lo autorizan, empezar de manera retroactiva, digamos, a cómo están el programa. Empezaré con las damas, con la doctora Lorena Suárez, y en ese sentido voy a hacer un resumen lo más apretado, y me disculpan, por favor, Lore y José, de lo apretado del resumen, pero me pidieron que 2 renglones y no está fácil, pero sí haré mi mejor esfuerzo. La doctora Lorena Suárez Idueta es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México. Ella tiene especialidad en pediatría y tiene una maestría en salud internacional por la Universidad de Oxford y una maestría también en salud infantil por la Universidad de Londres, el Colegio de Londres. Ella en la parte laboral ha trabajado en salud pública e investigación, prácticamente en las áreas de salud materna y vacunación, en las áreas del sector público y sector social, y de las cosas más importantes, además de todo lo que he dicho, es que es la secretaria general de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y hoy es aspirante a doctorado en epidemiología en salud poblacional. Y ha participado también en al menos 28 publicaciones, entonces me honro en presentar a la doctora Suárez. En segundo lugar, presento al doctor José Ramos Castañeda. El doctor Ramos Castañeda es químico, farmacéutico, biólogo y maestro en ciencias y doctorado en ciencias en la rama de biología por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene postdoctorado en el Colegio Albert Einstein, y también es investigador, y tiene doctorado también en la Universidad de Michigan. Es investigador en ciencias médicas, es líder del grupo Dinámica de la Transmisión de Enfermedades Virales, entre otras cosas también es investigador en el Instituto Nacional de la Nutrición, es SNI nivel 2, y miembro del grupo de trabajo de dengue en las Américas, y también es miembro asesor del grupo de vacuna contra el dengue en Sanofi. Asimismo, el doctor Ramos Castañeda ha publicado 57 trabajos de investigación, es tutor de varios estudiantes graduados en doctorado y de programas de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nutrición, en la Anáhuac, en la Universidad de Santander en Colombia, entre otras instituciones. Y termino diciendo que también ha sido receptor de algunos premios nacionales, entre ellos el Premio de Investigación Epidemiológica del Instituto Científico de Pfizer, entre otros más. A un servidor pues, no tengo mucho que presentar, solo diría que soy médico cirujano, epidemiólogo, con algún diplomado en salud pública, en la parte gerencial de salud pública y en alta dirección. He trabajado en el sector público, actualmente trabajo en el sector privado, y lo más importante es que tuve el honor de ser presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Sería todo, mi querida doctora Suárez, y si le parece bien, me voy a autopresentar para hacer la primera ponencia, que tiene que ver con un estudio que realizamos desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y si me permiten voy a pasar al podio. De este lado me voy a permitir hacer la primera luego nos ponen aquí la amenaza de los minutos, eso me empieza a preocupar, pero trataremos de ser muy puntuales. Platicarles que hicimos un estudio desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en realidad fueron 2,
estudios que tienen que ver con el Programa Nacional de Control de Vectores entre el 2015 y 2016-17. Uno que le hicimos los dos fueron para insecticidas, uno fue para adulticidas, el otro fue para larvicidas. Temas interesantes, me voy a permitir ahora presentar el de adulticidas, si me lo permiten, y en realidad empezaría yo diciendo que todos conocemos las enfermedades transmitidas por vector con un gran problema de salud pública, no en México, sino en el mundo. Sigue siendo un problema de salud pública hoy. Tuvimos un gran brote en 2023 con el huracán Otis y todo lo que se vino dando en su momento. Ha habido grandes brotes en la historia en México y estaremos hablando un poco de la resistencia que tiene a los diferentes insecticidas y sus repercusiones en la salud pública. Es claro que no existe todavía hasta el momento una vacuna específica ni tratamiento puntual para el manejo de los casos ya de dengue, no hay ningún antiviral todavía que los neutralice, y si bien hay una inmunidad, pues la inmunidad se da conforme al grupo, al serotipo que se presente el cuadro de dengue 1 a dengue 4. En consecuencia, solo quedan hacer acciones de prevención con estrategias de control físico y químico, y importante señalar que no había de manera formal un estudio para poder evaluar los plaguicidas que estaban utilizando en el Programa Nacional de Vectores. Los estaban utilizando en ese momento, estamos hablando de 2015-2016, y lo que es clarísimo es que la resistencia a adulticidas pues sí eleva de manera importante el riesgo de contraer esta enfermedad y otras enfermedades transmitidas por vector. Como objetivos, sin duda, era evaluar la susceptibilidad de los insecticidas que estaban en ese momento en el Programa Nacional de Control de Vectores y algunos objetivos específicos que, para resumirlos, fundamentalmente era poder contar con información confiable, con evidencia científica para revisar y ver que verdaderamente los plaguicidas que se utilizaban en ese momento eran los adecuados para el control de adultos, y después, como les digo, un año después hicimos el de larvas, pero finalmente esto nos permitía hacer un planteamiento de estrategia para el manejo de control vectorial. Dentro de la metodología, como les decía, evaluamos la susceptibilidad de estos productos, utilizamos en 8 entidades federativas, más adelante les voy a mostrar rápidamente las 8 entidades federativas, 9 unidades de bioensayo que tuvimos que preparar, capacitar, recapacitar para poder hacer los estudios correspondientes, utilizando una metodología de CDC, botellas de CDC en las que se estaba estimando la mortalidad aguda a las 24 horas, se llenaba del producto y se recolectaban los mosquitos, que podrán ver en la última línea. Llegamos a una población de más de 71,000 mosquitos, que los encontramos en 62 localidades de 24 entidades federativas. Algo que es importante señalar es que el estudio se hizo doble ciego. Además, me encanta el decir que el doctor Díaz Quiñones participó en este estudio, si bien no de manera directa, sí de manera indirecta, porque él era titular del INDRE en ese entonces y nos acompañó en este proceso, y fue ahí justamente en el INDRE donde llevamos un notario que dio fe de tomar los 12 productos que utilizamos en ese momento y un placebo en el que solamente el notario sabía qué era lo que existía dentro de esos recipientes de plaguicidas, lo cual nos generó mejores digamos, elementos para los resultados. Aquí están nada más, las señalo, las unidades de bioensayo que utilizamos y qué entidades federativas participaron. Si cuentan nada más va a haber 8 entidades, pero hay 9 unidades de bioensayo, porque en el estado de Morelos había 2, el 1 y el 2. Y bueno, básicamente son los estudios, las unidades que utilizamos. Utilizamos criterios de mortalidad en que dijimos a las 24 horas, si la mortalidad es entre el 98 y el 100%, pues consideramos adulticida susceptible. De 90 a 97 consideramos con cierta resistencia, posible resistencia, y lo cual ameritaba hacer estudios adicionales. Y cuando la mortalidad era de 90% o menor,
89% menor implicaba y nos daba una idea de que podía ser resistente ese plaguicida. Los resultados, muy rápidamente, están aquí plasmados con los tiempos promedio de derribo y verán cómo tenemos de izquierda a derecha del tiempo 0, 10 minutos, etcétera. Y ahí está no se alcanza a ver, pues está un poco a mitad de tabla, está de manera alfabética, lo cual hace fácil ubicar el control. El control es un placebo que le agregamos un poco para ver que no tuviéramos ningún sesgo. Estos resultados vale la pena señalar que primero hicimos todo el análisis con producto 1, 2 al 13, y una vez que teníamos esos resultados, lo que hicimos fue abrir el sobre que el notario tenía en su poder, en la notaría, y entonces ya hicimos el match, digamos, el cruce de los diferentes resultados que obtuvimos en los estudios. Ahí se observa claramente y colocamos en color verde los que tuvieron mortalidades por arriba de lo esperado, 98% por arriba, y en los tiempos en los que se generaban mortalidades. Me anticipo una potencial pregunta que siempre me he estado haciendo, es, oigan, ¿y cómo tienen en las 2 horas derribo del 99% y a las 24 horas 90%? Era porque en la lectura parecía que el mosco estaba muerto y resultaba que no había sido así, ¿no? Pero ahí están los resultados. Paso rápidamente los diferentes mapas para 4 grupos que están aquí detectados: organofosforados, carbamatos, piretroides tipo 1 y piretroides tipo 2, para mapear cómo estaba en el país, en las diferentes localidades y entidades federativas, cómo estaba la susceptibilidad, resistencia a los diferentes tipos de plaguicida por grupo, insisto, y aquí podemos observar cómo en general en el grupo de organofosforados había una gran mortalidad arriba del 98% en casi todo el país, salvo un par de zonas ahí en Coahuila y en Jalisco. El resto prácticamente había una gran mortalidad. Esto para el caso de organofosforados. En el caso de carbamatos vemos un comportamiento semejante a organofosforados, un par de focos por ahí, azul, que es mortalidad entre 90 y 97, y rojo, mortalidad inferior al 90%, también hacia el norte del país, un par de zonas ahí que nos dieron estos resultados. En el caso de los piretroides tipo 1, pues observamos cómo sí el mapa se pinta más de rojo, es decir, hay mucho más resistencia en los tipos de plaguicidas, y algunos puntos verdes ahí, sobre todo en la zona sur del país, en la zona de Guerrero particularmente. Y piretroides tipo 2, vemos cómo se comportó, digamos, menos mal que piretroides tipo 1, y bueno, ahí está la información. Sí hay más puntos que tuvieron mortalidad, y ahí los resultados. Hicimos también de las diferentes localidades, hicimos cómo se comportaron la mortalidad entre más del 98% a menos del 90% y el intermedio, también por grupo de plaguicidas, en los piretroides 1, 2, organofosforados y carbamatos, y ahí están el tipo de insecticidas que utilizábamos y cómo fue el derribo y la susceptibilidad a los diferentes productos de los diferentes grupos de plaguicidas. Y es clarísimo ahí que el placebo, pues evidentemente, pues no les hizo absolutamente nada. El grupo control, pues está ahí clarísimamente que fue menor al 90% en las 56 localidades que visitamos. Las conclusiones a las que llegamos en ese momento es, creo que en los datos previos que hemos mostrado, es claramente visible que hay una susceptibilidad para el grupo de organofosforados. Hubo una sensibilidad clara para organofosforados y carbamatos, hubo una clara resistencia para piretroides tipo 1 y había una resistencia entre moderada y severa en los piretroides tipo 2. En ese momento del estudio se utilizaban 2 tipos de productos, organofosforados y piretroides, era lo que se utilizaba en el país, que era importante conocer qué tipo de productos, lo cual hacía que los carbamatos fueran una elección interesante, porque pues no estaban usando carbamatos, tenía algunos años que no se habían usado carbamatos, lo cual hacía
un grupo interesante para poder hacer la fumigación, el manejo vectorial con este tipo de productos. En el caso de piretoides tipo 2 y hasta la fecha, hay muchas dudas de su uso por las irritantes que se han demostrado en el uso de este tipo de productos. En ese tiempo también encontramos que ya había algunos focos rojos azules, como lo vimos en las láminas previas, en organofosforados y carbamatos, lo cual había que, sobre todo organofosforados, había que hacer un análisis para ver si verdaderamente lo dejábamos de utilizar o no el producto. Aquí nos pusimos de acuerdo el equipo para poner las limitaciones del estudio. En realidad, limitaciones del estudio no hubo, o sea, tuvimos el apoyo, que es importante señalar, y que uno que lo recuerdo ahora, es importante señalar que tuvimos gran apoyo de las autoridades federales y estatales, locales, inclusive del Programa Nacional de Control de Vectores. O sea, fue un gran soporte de las áreas de epidemiología, de Senaprece, de la propia subsecretaría. Creo que fue un gran apoyo con la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Eso hizo que el proyecto realmente fue un proyecto muy sólido. Déjenme y permítanme hablar de limitaciones más bien que hemos venido observando en los últimos años, quizás diría en los últimos 5 años, y es que hay una falta muy importante de los recursos en los presupuestos anuales, y cuando llegan los presupuestos, esto lo hemos observado en los últimos 3 años particularmente, los presupuestos están llegando en el mes de octubre para toda la campaña de control vectorial, y ustedes se deben de imaginar que pues, en el mes de octubre ya pasó la fase grave, la fase de crisis, de lluvias. Prácticamente esto tiene que empezarse a controlar desde los meses de mayo, junio, lo cual pues, eso implica un impacto desfavorable para la población. Y esto va acompañado de ausencia de equipos que nos observamos en el campo. En los últimos 5 años, insisto, que no había tampoco presupuesto para eso, y evidentemente pues había un descontrol del manejo y dificultad para el control adecuado de los vectores. De las implicaciones en materia de salud pública del estudio, me parece que lo que el estudio permite es que es claro el beneficio de poder contar con un programa de monitoreo de los diferentes plaguicidas que se estén utilizando en el programa de vectores, y eso ha hecho que al día de hoy en 2025, les puedo comentar, hay un listado de productos que son los recomendados por el Programa Nacional de Control de Vectores. Están ahí, son públicos, ahí están los productos, y creo que esto lo han venido haciendo con los monitoreos que han ido teniendo de manera ya puntual. Hubo un crecimiento de las unidades de bioensayo, o sea, se dieron cuenta que las unidades de bioensayo estaban siendo un gran motor y gran ocasión para poder estar haciendo este tipo de estudios. Esto se hizo, lo puedo comentar, entre 2017 y 2018, y ha venido con el tiempo conservándose, afortunadamente, no con los mismos recursos, pero se han venido conservando. Sugerimos en este momento sí hay una evidencia de dejar de utilizar un larvicida organofosforado, ¿por qué? Porque se ha notado cierta resistencia a ese tipo de producto, y eventualmente se estará dejando los carbamatos. Entonces, esto hace que se deban dar espacio a, sobre todo, grupo piretoides del tipo 1 y algunos productos botánicos. Eso es lo que tengo de la presentación. Creo que estoy en tiempo y les aprecio mucho su atención. Gracias.